eres un Dios misericordioso, que escuchas las peticiones de tu pueblo. Y ellos, Señor, expresan sus necesidades a través de estas notas, porque confían en tu poder, en tu acción sobrenatural. Ahora, Señor, de acuerdo a tus promesas, de acuerdo a tu misericordia, da la respuesta esta noche. Aquel que está buscando la sanidad de sus cuerpos, sánale por los méritos de Cristo. Tu palabra nos dice que por tus llagas hemos sido sanados, y amparados a esa verdad, Señor, recibimos la promesa. Aquellos que piden fortaleza, Señor, tú también dijiste que las renovarías como las águilas. Así también, Señor, fortalece a tu pueblo. Aquellos que buscan un don espiritual, concédelo, Señor, porque tú prometiste dar el Espíritu a aquellos que lo pidieran. Aquellos que buscan la provisión, confiamos, Señor, en que si alimentas a las aves del cielo, también nos vas a alimentar a nosotros y nos vas a proveer lo que necesitamos. Ahora, buen Señor, pon en nosotros el deseo de escuchar tu palabra. Pon hambre en nosotros de tu palabra, y que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y traiga el resultado por el cual entregas esta palabra. A ti sea toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden decir amén, hermanos. Gloria al Señor. Les invito, hermanos, a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo número 20, y vamos a leer el versículo número 4 y 5. Los días viernes, hermanos, cuando no estamos estudiando la primera carta de Pedro, estamos estudiando las 10 palabras, conocidos popularmente como 10 mandamientos. Nos dice la palabra en Éxodo capítulo 20, versículo 4: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor. Como lo acabo de mencionar, hermanos, seguimos estudiando las 10 palabras que popularmente nosotros conocemos con el nombre de 10 mandamientos o el decálogo de la ley de Moisés. Y en la última ocasión yo le decía a usted que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación que nosotros tenemos con Dios, en tanto que los otros 6 tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Pero la forma en que el decálogo está estructurado es precisamente, hermanos, porque no podemos tener una buena relación con nuestro prójimo si primero no hemos resuelto nuestra relación con Dios. Y en el primer mandamiento, o en la primera palabra, el Señor ha enfatizado que solamente Él es el Señor. Y ese énfasis, hermanos, se ha dado con la palabra de no tener dioses además de mí.
Pero este segundo mandamiento o la segunda palabra, siguiendo en esa línea, lo que quiere demostrarnos es cuál debe de ser la respuesta de los hombres en relación a la revelación que Él ha entregado. Dios se manifiesta y ahora Él desea que los seres humanos nos relacionemos con Él, no de la manera en que nosotros queremos o creemos que es conveniente hacerlo, sino de la manera en cómo Él lo ha establecido. Ahora, desde el inicio de la Biblia, lo que nosotros encontramos en la revelación es que el Creador ha estado sobre la criatura, sobre la creación. El Creador está antes que la creación misma. Y de hecho que Génesis habla de esta verdad cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, la Biblia se abre colocando en primera fila al Creador. Asimismo, cuando el Señor entrega ahora esta ley, este mandamiento, o estos mandamientos, o estas palabras, el Señor les dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Es interesante entonces, hermanos, notar que Dios, antes de proceder a entregar su palabra o los 10 mandamientos, Él está recordando su amor y su fidelidad hacia su pueblo. Y posterior a eso es que el Señor entrega esta revelación de estas 10 palabras. Y la razón de por qué la creación comienza con su creador primero, o la razón por la cual el Señor se manifiesta como el redentor de su pueblo antes de entregarle la ley, es porque Dios quiere enfatizar una verdad, y es que Dios es prioridad por encima de todas las cosas. Y por eso es que la primera palabra o el primer mandamiento enfatiza la verdad: no tendrás otros dioses delante de mí. Y de ese primer mandamiento o de esa primera palabra es que se desprenden los otros 9. Es decir, si nosotros no tenemos una relación adecuada con el Dios de la Biblia, nos resultará muy difícil comprender las verdades y las implicaciones que se desprenden de los demás mandamientos. Pero antes, hermanos, de profundizar en esto, es importante que nos ubiquemos cómo los hombres hemos entendido a Dios. La primera expresión de la relación de los pueblos paganos con la deidad estuvo marcado por el politeísmo. Y el politeísmo, hermanos, es la creencia de muchas civilizaciones en la historia en donde ellos concebían a muchos dioses, pero de manera humanizada. Para estas regiones o para estos pueblos, estos dioses experimentaban emociones humanas. Incluso eran celosos de sus territorios, de su gente y de sus posesiones. Estos pueblos vivían dominados por el terror de las emociones cambiantes de sus dioses. De ahí, hermanos, que el politeísmo generó toda una figura acerca de las divinidades como seres muy lejanos y muy cambiantes, muy exigentes. Pero en la medida en que esa comprensión fue evolucionando, las civilizaciones comenzaron a enfatizar el hecho de que, bueno, para no tener molestos a todos los dioses, es mejor que seamos fiel a un Dios. Y con eso nació el enoteísmo. Y cuando hablamos de enoteísmo, estamos hablando de aquella comprensión donde una determinada región, un determinado pueblo, una determinada civilización creía que habían muchos dioses, pero que el Dios de ellos era el Dios que les iba a bendecir o el que les iba a proteger de la cólera de los demás dioses. De hecho, que esta comprensión de la que estoy hablando, esta comprensión enoteísta, es la que podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de los Jueces, cuando se produce la conquista y hay un reclamo
acerca de los pueblos dominados, cuando uno de ellos les dice: ¿no poseen ustedes? Este es un hebreo que está hablando, es uno de los libertadores que está hablando. ¿No poseen ustedes lo que Quemos, su Dios, les ha dado para poseer? Y dice este juez: de modo que todo el territorio que el Señor nuestro Dios nos ha dado, lo vamos a poseer completamente. Pero vea la comprensión de este libertador que se encuentra en el libro de los jueces. Quemos les ha dado a ustedes una parte del territorio, pero a nosotros el Señor también nos ha dado parte en esta tierra. Entonces es una comprensión enoteísta, donde yo tengo mi Dios, y es verdad que existen otros dioses, pero mi Dios me va a proteger de tu Dios. Y este problema del enoteísmo, hermanos, es lo que le va a causar serias complicaciones a Israel. Porque la idea del monoteísmo, es decir, fue una comprensión revolucionaria para el pueblo de Israel. La idea de entender que solamente existe un Dios y que no hay Dios a la par de nuestro Dios, fue algo que le tomó tiempo a Israel entender. Pero era lo que Dios deseaba establecer. Dios deseaba establecer una relación exclusiva con su pueblo, y el Señor deseaba ser el centro de todo. De tal manera que esa fue una de las tentaciones más difíciles para Israel al momento de entrar a la tierra prometida. Entender que solamente el Señor es Dios. El problema de no entender esto es que cuando el hombre deja de adorar a Dios, el problema no es que deja de adorar, sino que llega a adorar cualquier cosa. Por naturaleza, nosotros como seres espirituales tenemos una necesidad de lo trascendente, una necesidad de Dios. Pero cuando no adoramos al único y verdadero Dios, llegamos a adorar cualquier cosa. De tal manera que el mundo se divide entre los verdaderos adoradores y los verdaderos idólatras. El mundo se divide entre adoradores e idólatras. Pero todos, absolutamente, mis estimados hermanos, adoramos a algo o a alguien. La pregunta entonces es: ¿adoramos al único y verdadero Dios o nos estamos inclinando ante otros dioses? Este mandamiento que acabamos de leer es un mandamiento que, aunque se conecta con el primero, Dios está diciendo: no se hagan ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, de lo que está en la tierra, ni debajo de las aguas. No se hagan ninguna imagen. Pero para Israel eso era nuevo, porque adorar a un Dios que no fuera representado por algo era algo que solamente era posible a través de la fe. Esto tendrá mucho sentido cuando Jesús, en un diálogo con la mujer samaritana, le dirá, porque usted recuerda la discusión de la mujer: ustedes como judíos dicen que hay que adorar en el templo, y nosotros decimos que hay que adorar en el monte Gerizim. Y Jesús le tiene que decir a la mujer: mira, mujer, ustedes adoran lo que no saben, adoran lo que no conocen. Pero viene la hora, le dijo Jesús, y la hora ha llegado, en que los que adoran al Padre lo harán ¿en qué? En espíritu y en verdad. Es decir, que la verdadera adoración a Dios es la que se conecta a través de la fe. Y la fe, hermanos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios está acá en medio nuestro? Pero ¿cuántos de nosotros vemos a Dios físicamente? No lo vemos físicamente, pero si pudiéramos decir algo, lo vemos espiritualmente por la fe. Sabemos que Dios está acá en medio nuestro.
donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Jesús prometió estar ahí con nosotros, y el Señor está acá en medio nuestro, en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Eso es cierto. Pero como ya le dije, cuando el hombre deja de adorar a Dios, el problema no es que deja de adorar, sino que comienza a adorar cualquier otra cosa. El famoso teólogo Juan Calvino, él dijo que la mente humana es, por así decirlo, una fábrica perpetua de ídolos. Los hombres continuamente fabricamos nuestros propios ídolos. Y lamentablemente la idolatría está muy arraigada en el corazón del ser humano. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, él dice que la razón del efecto de la idolatría es porque los hombres cambiaron la verdad del Dios único y verdadero por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el problema. El problema es que cuando no adoramos al Dios verdadero, nos convertimos en idólatras de cualquier cosa. Y cuando el hombre abandona la verdad de Dios, la mentira que cree lo conduce a fabricar ídolos que al final lo terminarán esclavizando. Esto es muy interesante, porque la Escritura nos dice que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay ahí? No, dígalo bien. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. La verdadera adoración trae consigo un efecto de libertad, una experiencia que los israelitas apenas comenzaban a conocer cuando salieron de la opresión en Egipto. Pero la idolatría, por estar arraigada en la mentira, esclaviza la mente de los hombres al punto que su ídolo y su mentira los termina esclavizando. Y como lo acabo de mencionar, esta fue la triste adicción de Israel. Cuando Dios entregó las 10 palabras por medio de Moisés, la Biblia dice que todo el campamento, toda la congregación, todos respondieron: haremos todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Ellos fueron una congregación muy fogosa y dijeron: amén, vamos a hacer la voluntad de Dios. Y usted ha leído, hermanos, en el libro de Éxodo, que se presenta una situación, y es que la Biblia dice que Moisés se presenta en medio de la nube, y la nube era símbolo de la presencia de Dios. Y Moisés sube al monte, donde pasó ¿cuánto tiempo, hermanos? ¿Alguien sabe cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte? Correcto, hermanos, lo felicito. Están leyendo la Biblia. Es correcto, 40 días y 40 noches. Moisés experimentó un gran milagro, porque en la Escritura solamente hay 2 casos, aparte del de Moisés, de personas que hayan hecho un ayuno de 40 días. El primero que aparece es Moisés, el segundo es Elías, y el último en el Nuevo Testamento, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar su ministerio, Jesús fue a un tiempo de ayuno. Pero mientras Moisés estaba gozando en esos 40 días en la presencia de Dios, hermanos y hermanas, viendo la gloria de Dios, al punto que dice la Escritura que cuando Moisés descendió de ese monte, dice que su rostro, ¿qué? Resplandecía. Y el pueblo le pidió a Moisés: Moisés, por favor, cúbrete el rostro, porque tu rostro ilumina. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, nuestro rostro se embellece. Dicen amén, hermano. Ve al que tiene la par y le aseguro que el rostro le brilla. Pero de otra cosa, no. Espero que sea de la gloria de Dios, igual que Moisés. El rostro resplandece. Es bien curioso, hermanos, que en el caso de Esteban,
¿Se recuerdan? Uno de los diáconos de la primera iglesia primitiva, cuando lo estaban apedreando, dice la Biblia que su rostro resplandecía como el de un ángel. Y nuestro rostro, hermano, ¿cómo resplandece? Resplandece como el de un ángel caído, dijo un hermano por ahí. No, que resplandezca de la gloria de Dios. Pero mientras Moisés estaba ahí recibiendo la gloria de Dios, ¿cuánto tiempo le duró la fidelidad al pueblo que había hecho un compromiso frente a Dios de decir, cumpliremos las palabras? No le duró mucho tiempo, apenas le duró unos 40 días. Y dice la Biblia que cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó. Esa misma gente que había dicho que obedecerían la palabra de Dios, se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué es lo que le haya acontecido. Lamentablemente, amados hermanos, el pueblo hebreo había salido de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón de los hebreos. Y nuevamente les recuerdo el principio escritural: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero ellos seguían esclavos en el corazón. La idolatría es una manifestación o un intento absurdo de pretender simular o representar lo que no puede ser representado. Hay un coro, un canto muy hermoso que se llama ¿Qué imagen me vas a hacer? Y el coro dice más o menos así: ¿qué imagen me vas a hacer si no sabes mis medidas? ¿Qué imagen me vas a hacer? Porque aún las piedras no alcanzarían, ni todo el oro del mundo alcanzaría. ¿Qué imagen me vas a hacer? No hay nada, hermanos, que pueda representar la gloria del que está sentado en el trono. No hay ninguna imagen. Usted sabe que la religión tradicional, al llegar a este mandamiento, hace una omisión de este pasaje, porque ellos tienen problemas con el tema de las representaciones o de las imágenes. Y de hecho, hermanos, que en el Concilio Vaticano II, uno de los cónclaves más importantes de la Iglesia Católica, se resolvió que las imágenes dentro del culto católico no debían de tomar una posición preponderante dentro de la liturgia. La mitad de los teólogos católicos aprobaron la propuesta, en tanto que la otra mitad dijo que para fines didácticos o pedagógicos las imágenes podrían ayudar a la fe de la persona. Pero ¿sabe cuál es el daño que hay detrás de esa idea? Que las personas comienzan a poner una fe desmedida en algo que Dios condena. Porque las personas dicen: mira, es que si vas a ver al Cristo de Esquipulas, ese sí tiene poder y ese sí te va a sanar. Y la gente comienza a poner una fe en las imágenes, aunque hay una declaración de parte de la Iglesia Católica que, como ya lo dije, está dividida. Y quienes defienden las ideas de las imágenes, ellos dicen: no, nosotros no las adoramos. Y usted ha escuchado esa expresión, ¿verdad? Sino que aquí hay varios católicos. Eso es lo que usted decía, ¿verdad? No, si mire, eso es como que yo tenga y dicen, ¿verdad? Es como que tenga usted la foto de su abuelito y eso le recuerde a Dios. Pero eso precisamente es lo que Dios no quiere que se haga. ¿Qué objeto, qué pintura, qué imagen de arcilla o de oro o de piedras preciosas
pudiese representar la gloria excelsa del Dios invisible, que por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. No existe imagen. Y por eso es que la Escritura condena la representación de la divinidad a través de las imágenes. Y es ahí entonces donde el católico va más allá y dice que este mandamiento en realidad no se refiere a las imágenes que representan a la verdadera divinidad, sino a las imágenes que representan a dioses paganos. Pero eso no es cierto, porque el mandamiento explícitamente dice que no hay que hacernos ninguna imagen. La NBI lo traduce de esta manera: no te hagas ningún ídolo, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que hay aquí abajo en la tierra, ni de lo que hay debajo de las aguas. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Oiga lo que está diciendo: no te inclines. Y usted puede notar que al menos, hermanos, en la religión católica, usted sabe que esta es una práctica. Ahora, mi propósito al decirle esto no es tener un mensaje, hermanos, anticatólico, porque ellos así fueron enseñados. Y aparte que hay otras tradiciones históricas de nuestros pueblos que los han conducido a esta idolatría. Pero lo que no podemos dejar de mencionar es que Dios establece en su palabra que no se deben de hacer imágenes, porque esas imágenes fomentan la idolatría. Pero lamentablemente, hermanos, dejando a un lado a nuestros amigos, quiero enfocarme en los ídolos de ayer y de hoy que muchos cristianos evangélicos tienen ahora. Porque ídolos no son solamente aquellos que se hacen con las manos y aquellos, hermanos, que son representados a través de cualquier material como el oro, la madera o el yeso. Hay algunos ídolos de ayer que siguen sobreviviendo aquí y en el ahora. Y pareciera ser que algunos de estos ídolos nunca parecen desaparecer, sino que están presentes desde la antigüedad hasta nuestra era moderna. Y es muy fácil señalar al católico de idólatra, pero muchas veces, hermanos, el evangélico oculta ídolos que son más agresivos, más perniciosos que los que se pueden encontrar en una imagen. Así que yo quiero comenzar con algunas de las clases de idolatría con los que la iglesia se siente actualmente seducida. Quiero comenzar con la idolatría del dinero o la idolatría al dinero. El culto al dinero, lamentablemente, incluso hasta es predicado desde algunos púlpitos de algunas iglesias con la mal llamada teología de la prosperidad. La idea es que si Dios es dueño de todas las cosas y que si yo soy su hijo, entonces Dios me debe bendecir con todas sus riquezas. Y esto ha llevado, hermanos, a algunos incluso a la osadía de decir: reclame sus riquezas en Dios, reclame su bendición a Dios. Algunos van más allá y dicen: los que traigan por favor una ofrenda sacrificial de $100, voy a hacer una oración especial por ellos. Los que traigan los títulos de sus propiedades, los que traigan sus anillos, los que traigan un montón de objetos de valor, vamos a hacer una oración por ellos. Ese no es un predicador, hermanos. Ese es un sacerdote de Macmón. Es alguien que está sirviendo a un ídolo llamado dinero. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a Timoteo, él decía: la raíz de todos los males, ¿qué es?
es el amor al dinero. Notemos que la raíz de los males no es el dinero en sí mismo. Cuando una persona es bendecida y es prosperada y utiliza esos recursos de manera balanceada, de manera noble, de manera en que utiliza esa prosperidad con mayordomía bíblica, esa es una riqueza que Dios bendice. Hubo personas prósperas económicamente hablando como Abraham, Job, José, Salomón y otros personajes de la Escritura. Sin embargo, hermanos, cuando las personas sirven al dinero y no solo se sirven de él, es cuando comienza la idolatría hacia el dinero. ¿Cómo sé yo si tengo un ídolo llamado dinero o un ídolo llamado riqueza? ¿Cómo sé yo si yo soy un idólatra? ¿Cómo sé yo si soy un seguidor de Mammón? Bueno, le voy a hacer una pregunta, por favor, no me vaya a responder. ¿Usted reconoce a Dios con los bienes que el Señor le ha dado? ¿Reconoce al Señor con sus bienes? Reconociendo, valga la redundancia, el sacerdocio de Cristo, entregando sus diezmos y ofrendas. Porque le voy a preguntar algo: ¿cuántos sabemos que de Dios hemos recibido todo? Pero ¿por qué, aunque sabemos que de Dios hemos recibido todo, ponemos una y mil excusas para no ser fieles a Dios con la parte que Él demanda de nosotros? Usted puede tener muchas excusas para no hacerlo, pero todas esas excusas al final son un síntoma de idolatría al dinero. Porque la idea de que si yo le entrego a Dios algo que Él mismo me ha dado, yo me voy a quedar con menos. Pero déjeme decirle algo, mi estimado hermano: Dios no es deudor de nadie. Dios no se queda con nada. Así que usted vaya colocándose: ¿idólatra del dinero o no? El dinero, ¿cuál es el efecto del dinero en usted? ¿Lo ha hecho una persona avarienta, codiciosa y egoísta? Cuando usted tiene dinero se vuelve avaro, quiere tener más y lo quiere tener rápido. Porque la codicia y la avaricia son los efectos de la idolatría al dinero. Pero vayamos, hermanos, profundizando más en esta idolatría. Somos compradores compulsivos. Hermanos y hermanas, compramos de manera compulsiva, o en su defecto somos tan tacaños que no compartimos absolutamente nada con nadie. Porque un ídolo o un idólatra al dinero puede ser tan tacaño como también tan derrochador. Hoy se come el huevo y mañana deja la cáscara, pero no desperdicia nada. Son personas muy egoístas. Son personas mezquinas que, como alguien me dijo, hoy se comen la clara, mañana se comen la yema. Eso es egoísmo. ¿Es usted esclavo del famoso tarjetazo, tan solo para satisfacerse un capricho y no una necesidad? Esa es una idolatría también al dinero. A ver, hermano y hermana, si el dinero a usted le cambia su estado de ánimos al punto que lo vuelve feliz, pero cuando no lo tiene se vuelve triste, amargado, enojado, identifíquese como un idólatra del dinero. Le voy a decir algo más también. La usura es otro síntoma de idolatría al dinero. Especialmente aquella usura que es leonina. Aquellos que son capaces de incluso dejar hasta sin comida a una persona. Esa es una idolatría al dinero.
Escucho mucho silencio, mis amados. No sé si porque están escuchando y poniendo atención o porque el Señor nos está hablando a muchos. La usura es idolatría, la codicia es idolatría, la avaricia es idolatría, la ostentación de algo que no somos es también un síntoma de idolatría por el dinero y las riquezas. ¿Cuál debería de ser para nosotros, hermanos, la actitud con respecto al dinero? ¿Depender de él? ¿Generar felicidad por él? ¿Vivir de una apariencia como el mundo nos enseña que una persona exitosa es la que tiene una cartera abultada de dinero? Porque alguien puede tener mucho dinero en su cartera o en sus cuentas bancarias y tener la vida más miserable y mezquina con su prójimo. Para el creyente, la felicidad no la da tener dinero en la cartera. La felicidad y la plenitud el Señor nos la ha dado con su santa y bendita presencia en nosotros, que suple todas nuestras necesidades. Con esto yo no le estoy diciendo que no se supere. Con esto no le estoy diciendo que usted no salga adelante. Pero poner la esperanza en el dinero, que como Pablo decía, muchos naufragaron de su fe por tener por esperanza las riquezas y los bienes materiales, es algo que no vale la pena. Jesús lo dijo de manera muy clara: ¿de qué le vale al hombre ganar, si fuera posible, todo el mundo, si en el afán de acumular cosas pierde lo más importante, que es su alma? Hermanos, si Dios le ha dado, dele gloria a Dios. Si Dios le ha dado recursos, no sea tacaño, no sea egoísta. Dios te ha bendecido para bendecir a los demás, no para que te aproveches de los demás. Igualmente, hermanos, si Dios nos ha bendecido, es para que también aprendamos a tener un espíritu de contentamiento y de satisfacción, teniendo con qué vestir y con qué comer. Estemos agradecidos con el Señor, porque lo que nos da felicidad no es el dinero, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos seguidores de McMahon hay acá? Nuestra felicidad y nuestra plenitud está en el Señor, que hizo los cielos y la tierra y nos ha hecho sentar a su lado. La codicia, la avaricia y la usura son muestras de idolatría hacia el dinero. Otra idolatría que se esconde de manera tan sutil es que, al igual que el dinero, también tiene su forma de culto, pero es un culto más oculto, pero más extendido. Hablo de la idolatría sexual, esa que se manifiesta tan visiblemente a través de los medios de comunicación, a través de los dispositivos. Este aumento de la pedofilia, la pornografía, la ideología de género, que continuamente, hermanos, está avanzando de manera tan agresiva, revela también la idolatría que los hombres esconden por el placer. De hecho, hermanos, que el culto a Baal y el culto a Astarte era un culto de prostitución, era un culto sexual. ¿Y quiénes son seguidores de este ídolo sexual? Vayamos haciéndonos un examen. Si como hombres no somos capaces de ver con pureza a una mujer, hay un síntoma de idolatría en nuestro corazón. Hay hombres, y también hay mujeres, pero se da más en los hombres, que hay hombres que no pueden ver a una mujer, que inmediatamente la están desnudando en su corazón, la están desnudando en su mente. ¿Por qué cree usted que los acosadores, los violadores, primero se alimentan y se gratifican en lo que ven? Porque es un ídolo, aunque silencioso, toma control
de quien sigue su culto? ¿Cómo sé yo también que soy un idólatra sexual? Si todavía, hermanos, tenemos un lenguaje con doble significado, no podemos hablar sin que esto no tenga una connotación sexual. Todavía hay ídolos sexuales en nuestro corazón. Si todavía nosotros seguimos hablando como el vago de la calle, como el más vulgar de los vulgares de la calle, y todavía nos sonrojamos o reímos incluso de las obscenidades del mundo. Hermano, un día de estos, cenando con mi familia, andábamos en un lugar de Santa Ana y fuimos a comer después del culto. Hermano, lo que estábamos oyendo a través de la radio era tan sucio y obsceno que yo inmediatamente le dije a mi esposa: levantémonos y vámonos, yo no soporto estar escuchando esto. Pero hay gente que se complace de escuchar. No quiero incluso ofender a los que son verdaderos artistas, de escuchar tonterías, hermanos. Los escucha, miren, hay algunos que son bárbaros, ¿verdad? Ahí en el carro de su vehículo, ahí escuchan un montón de tonterías con doble sentido. Si todavía, hermanos, presumimos con arrogancia nuestro pasado sexual como un trofeo, todavía tenemos ídolos sexuales en el corazón. A veces cuando hay personas que cuentan su testimonio y hablan de lo que el Señor hizo supuestamente en ellos o en ellas, hermanos, se dan el taco de vanagloriarse de toda su vida desenfrenada, cuando no es algo de lo cual deberían de sentirse orgullosos, sino avergonzados. Pero hay hombres que dicen: no, yo besé los labios de esa mujer y de ahí para arriba. Y hay hombres, y no estoy hablando de incrédulos, mis amados hermanos, estoy hablando de gente. Incluso hemos llegado al descaro que a veces desde el púlpito o desde los púlpitos de algunas iglesias se elogia las picardías y las sinvergüenzadas, ídolos sexuales, y esos son más peligrosos. Si todavía nos agrada alimentar nuestro ego, si usted, estando casado o casada, quiere saber cuál es el nivel de pegue o arrastre que tiene con el sexo opuesto, usted tiene ídolos sexuales. Si usted consume pornografía en el secreto, tiene un ídolo sexual. Si usted tiene una relación inadecuada con una persona que no es su esposo o su esposa, tiene un ídolo sexual que lo ha esclavizado. Por eso es que muchas veces el que es adúltero o adúltera a veces quiere romper ese ciclo, pero no lo logra romper y dice: es que yo hoy sí voy a dejar esta amante, porque hoy sí, es que mucho relajo hago yo en mi vida, hoy sí. Y cuando la ve, se pone a llorar la mujer y dice: no, una vez más, esta va a ser la última, y ya de aquí ya no más. Y vuelven otra vez, hermanos y hermanas, que como dice la escritura, como el perro que vuelve a su vómito, como la puerca lavada que vuelve nuevamente al cieno. ¿Por qué? Porque el ídolo tiene la característica de esclavizar a todo aquel que le sirve. Otra idolatría, hermanos, la idolatría del poder. Se ha dicho que el poder no es bueno ni malo, así como el dinero no es bueno ni malo. Pero hay muchas personas, y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de acá, del pueblo del Señor. Cuando tienen una cuota de poder dentro de la iglesia, se vuelven personas arrogantes que ni siquiera un saludo pueden dar a la congregación. Yo he recibido a veces comentarios de algunos músicos que van con sus instrumentos y no saludan. Hilson va ahí. Servidores que no saludan. Solo porque se han puesto un saco, hermanos. Si esto es un trapo, hermanos, hermanas, que se va a podrir.
Tenemos la amabilidad, hermanos, de ceder el espacio a las personas. A veces porque nos han puesto un uniforme. Eso, hermanos y hermanas, revela nuestro ídolo de poder. Nos gusta que nos llamen siervo. Hermanos y hermanas, a veces ese título de siervo se ha deshumanizado tanto, por decirlo de alguna forma, que no entendemos la implicación de lo que realmente significa ser un siervo. ¿Y cuál es el antídoto para vencer el ídolo del poder? Jesús estableció un antídoto eficaz. El que de entre ustedes quiera ser el mayor va a hacerse sentir en medio de los demás diciendo: yo aquí soy el pastor, el coordinador, el hijo del pastor, y me tienen que saludar. No. Jesús dijo algo: el que de entre ustedes quiera ser el mayor deberá ser el que, el servidor, el esclavo de todos. Pero muchos hermanos y hermanas les ponen una corbata, un privilegio, y se vuelven arrogantes. No es que el privilegio los haya hecho arrogantes. El poder ha revelado lo que había en el corazón. Si hay algo que debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo, fue algo que dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén, hermanos. Él es nuestro modelo. La idolatría del poder es aquella que se ejerce hacia el pequeño. Amados hermanos y hermanas, cuando Jesús estableció quiénes eran los más importantes en el reino de Dios, si Jesús viniera a esta iglesia y le hiciéramos la pregunta: Jesús, ¿quiénes son los más importantes dentro de esta iglesia?, le aseguro que yo no voy a encabezar esa lista. Ni los diáconos, ni los músicos, ni los hermanos ancianos, ni los servidores. Nadie va a encabezar esa lista, sino los nombres de los niños que son atendidos en la iglesia de bebés y en la iglesia infantil. Porque para Jesús lo grande está en lo pequeño. ¿Y cómo es que comenzamos a vivir esa devoción auténtica hacia nuestro Dios? Jesús dijo: el que no se haga como uno de ¿cuáles? De estos pequeñitos, de este niño, así como este niño, no entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué cree que hacemos un esfuerzo y seguimos haciendo este esfuerzo de cancelar el crédito con el cual fue posible construir el edificio donde están siendo atendidos nuestros niños, donde funciona el CDI, donde están los niños de la iglesia infantil? ¿Por qué lo hacemos, hermanos? Porque para nosotros entender esto es fundamental, porque lo que engrandece en verdad la iglesia es cuando miramos lo pequeño. Amados hermanos, Dios a ustedes los va a exaltar en gran manera, pero aprendamos a ser humildes. Porque si bien es cierto, quizás no adoramos ídolos hechos de materia, pero muchas veces nuestros ídolos son más peligrosos. Hay otro tipo de idolatrías que también se practican hoy en día. Hay una idolatría del consumo, y sus centros religiosos son los centros comerciales. Hay idolatría de la gula, y sus centros religiosos son los restaurantes de comida rápida. Hay idolatría, hermanos y hermanas, también dentro del pueblo cristiano en el fetichismo. Como mi pastor dijo, como mi pastor mencionó, como mi pastor me enseñó, como mi pastor me instruyó. Es que si ora mi pastor, el Señor va a hacer algo. Es que si mi pastor lo hace, yo sé que así es. Hermanos y hermanas, en la iglesia nosotros no podemos hacer ídolos de los predicadores.
el apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice? Téngannos a todos nosotros como colaboradores de Cristo. Acá, hermanos y hermanas, el único que merece toda honra y exaltación es el que murió por la iglesia derramando su sangre en el madero. Como ministros, por supuesto que nos vamos a equivocar, pero por eso, hermano, lo que mi pastor dice, no, lo que dice el pastor lo fundamenta en la Escritura. Porque si no lo fundamenta en la Escritura, es algo que debe de ser desechado. Entonces, hermanos, necesitamos volver a la profundidad de este segundo mandamiento, de no hacernos imágenes. Le repito nuevamente, el ídolo esclaviza, pero donde está el Espíritu de Dios, que dijimos, ahí hay libertad. Porque la verdadera adoración al verdadero Dios nos hace libres de toda idolatría, de todo ídolo. Amén, hermanos. La hora ha llegado, dijo Jesús, y esta hora es esta, en que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así como Dios está en este lugar, también está en su casa, también está en su trabajo. No hay un solo lugar que no llene, hermanos y hermanas, la presencia de Dios, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Sí, porque hay gente que piensa que Dios se queda encerrado cuando nosotros nos vamos de acá. No, hermanos, Dios se va con nosotros. Dios está en todo lugar. Y ahí donde estemos, hermanos y hermanas, debemos de honrar y amar al Señor por sobre todas las cosas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, y teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación rápidamente para aquellas personas que deseen tener un encuentro con el Señor. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito a que en el lugar donde está se pueda poner en pie o levantar su mano. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo y conocer al verdadero Dios, ese Dios que no podemos conocer a través de las imágenes, sino a través del nuevo nacimiento, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie o levante su mano. Ahí va a llegar un hermano, una hermana a atenderle para que usted venga a la plataforma y podamos orar por usted. Como lo dijo este teólogo famoso, la mente del hombre es una fábrica de ídolos. Y aunque estos ídolos van mutando en la historia con diferentes nombres, al final esclavizan al hombre. Pero el Señor nos dice: no te harás imagen. La única forma, hermanos, en que podemos ser fieles al Señor es solamente a través del nuevo nacimiento. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o reconciliarse? Póngase en pie. Vamos a orar entonces, hermanos, pero que Dios nos ayude a nosotros, porque si en lo que he mencionado usted ha encontrado algún ídolo en su corazón, esta noche vuelque esa idolatría. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias por esta bendición que nos has dado de escuchar tu palabra y de entender que no basta solamente con tener sinceridad. Es importante que te adoremos como tú lo has establecido, en espíritu y en verdad. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a sacar cualquier forma de idolatría, porque como Israel muchas veces volvemos, Señor, a levantar nuestros propios ídolos de las riquezas, del poder, del dinero,
de los reconocimientos humanos, del egoísmo, de la gula, Señor. Hacemos ídolos también de la pereza, hacemos ídolos también de la haraganería. Y esos ídolos esclavizan. Ayúdanos, Señor, a deshacernos de toda forma de idolatría. Porque si no adoramos al verdadero y único Dios, estaremos adorando cualquier ídolo que hayamos construido en nuestra mente y en el corazón. Podemos ser ídolos también, Señor, de nuestra familia, de nuestras profesiones. Ayúdanos a ser humildes. Que tu Espíritu Santo en nosotros cree un nuevo corazón, donde tú escribas tu ley. Gracias, Señor. Esta noche también, Señor, queremos orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos porque nos sobra, no te damos, Señor amado, por necesidad. Te damos con gratitud. Bendice cada aportación de tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios, hermanos. Amén, hermanos. Pueden pasar, mis amados hermanos, y nosotros cantamos al Señor mientras ellos pasan. Gloria a Dios, con alegría.